Qué bendición, amados hermanos, el que podemos una vez más realizar un culto para la honra y gloria de Dios. Qué bendición que Él nos otorgue el regalo de la vida, nos dé esta preciosa oportunidad. Vamos a aprovecharla, vamos a cantar, vamos a leer, vamos a estar orando por el predicador, pendiente a la oración. Todo ello es posible bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a sentarnos tranquilos, que nuestra familia esté sentada con nosotros. Aun aquellos que no son cristianos puedan escuchar el mensaje de la palabra, puedan gozarse con nosotros también y orar que Dios en esta noche pues obre salvación en sus vidas. Todo este culto es concebido para la honra y gloria de Dios. Así que gocémonos y alegrémonos en torno a la persona de Dios. De nuestro Adalid.
la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar del triunfo todos repetid. Preso, honor y gloria, dad a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos de inmediato a tener una lectura en la palabra de Dios, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a tener ahora un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu plan de redención, por la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, porque nos has llamado a santificación, porque nos llamas parte de tu familia, tus hijos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Háblanos esta noche a través de tu palabra, Señor. Y cada alabanza, Señor, que nosotros entonemos la predicación de tu palabra, recíbela como una ofrenda para ti, un sacrificio vivo, santo. Señor, reprende cualquier artimaña del maligno, cualquier cosa que impida que nosotros podamos estar atentos, rindiéndote culto, que podamos escuchar tranquilos tu palabra. Oh Señor, glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del
brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Haré mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
Para algunos avisos, recuerden las damas, si Dios lo permite, este próximo martes a las 7 de la noche su culto de damas a través de Zoom, la aplicación. Así que estén atentas, damas, para que puedan participar. Recuerden que se inició un estudio en la palabra de Dios y sigue el estudio. Así que ore, asista, tenga su Biblia a mano, tome apuntes en su casa y participe del culto de damas. El miércoles habrá culto a las 7, si es virtual, pero de todas maneras estén atentos, hermanos, a las informaciones que se producen, se envían a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, porque se está orando y analizando la posibilidad de que el culto sea presencial, pero más temprano. Así que estén atentos a esas informaciones. El viernes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, los jóvenes, culto de jóvenes, el viernes a las 5 de la tarde, asistan, padres motiven a sus hijos, lleven sus Biblias impresas. Recuerden, el sábado 11 de la mañana, el programa Dios habla hoy. Recuerde, se transmite a través de YouTube y de Facebook 11 de la mañana el sábado. Comparta los enlaces, envíelo a sus amistades, compártalo en su muro, en su estado. Suscríbase al canal, haga clic en la campanita para que de esa manera pueda estar atento, recibir notificaciones. En Facebook usted puede también darle me gusta, puede compartir el enlace y puede también seguir la página. Así que ya lo sabe, eso es el sábado 11 de la mañana. El domingo 8:30 de la mañana, recuerden, los jóvenes tienen una cita, todos los jóvenes. Domingo 8:30 de la mañana, una clase de escuela dominical. Vayan preparados para quedarse de inmediato para el culto. Oren porque hay la posibilidad de que el culto se mueva a las 10 de la mañana. También se avisará a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Pero en la noche seguirá virtual, 7 de la noche como hasta ahora, porque el gobierno permite 3 actividades a la semana de las iglesias. Así que sigan orando por nuestros hermanos enfermos, sigan orando por nuestro país, orando por el mundo y toda la iglesia unida junto con el Espíritu Santo decirle al Señor, sí, ven Señor Jesús. Puesto en alto, saciado en su plenitud.
y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión y disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras sanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor. Si sufro tendré más valor. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Ha llegado el momento de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estar con corazones expectantes, esperando, anhelando que Dios nos hable en esta noche. Le corresponde predicar a nuestro hermano Félix José Corporán Sepúlveda, esperando que esta predicación sea de bendición para cada uno de nosotros y de salvación para alguien que todavía no conoce a Cristo como Salvador y Señor. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es para mí más que un privilegio y un honor el predicar nueva vez la palabra de Dios, esperando de que la misma sea para edificación a sus vidas y salvación del alma para los que aún no han creído en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Eterno Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día que nos dio. Gracias por sus bondades y sus misericordias. Esperando, Señor, de que usted use con poder su palabra
pueda, Señor, crecer en los corazones de los que la oyeren y sean, Señor, de bendición en la vida de cada uno. Permita, Padre, que podamos, Señor, estar inmiscuidos en sus cosas y usted nos ayude, Padre Celestial, a poder predicar con denuedo el misterio del Evangelio. Le damos gracias, Padre, por todo y que su palabra sea, Señor, la que trabaje en los corazones de cada uno de los que la escuchan. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. A través de los años hemos visto hombres prominentes en la historia. Uno de ellos es Napoleón. Este hombre y su ejército invadieron muy confiadamente a Rusia en el 1812, aunque le avisaron del gran riesgo del invierno. Este hombre hizo caso omiso al consejo. Para el 14 de septiembre había llegado a Moscú. Los rusos lanzaron un contraataque al mismo tiempo que el invierno caía sobre los franceses. Napoleón se vio forzado a una retirada. 2 meses más tarde llegó a Francia el resto del que fuera el orgulloso ejército francés. Napoleón había salido de Francia con unos 500,000 soldados y de ellos solo volvieron unos 20,000. Los demás murieron por la guerra, el tifo, las altas temperaturas y el hambre. Napoleón nunca se preocupó por la vida de los cientos de miles que llevó a morir de frío y de hambre en Rusia. Muy contrario a lo que el apóstol Pablo hacía, el apóstol Pablo estaba preocupado por la salvación de lo que eran sus hermanos en Cristo Jesús. En la noche de hoy veremos algo parecido a la historia antes contada, pero cierto es que es algo totalmente contrario a lo que Napoleón hizo por su ejército. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los colosenses, estaba preso probablemente en Roma en la primavera del 57. Este hermano amaba tanto a aquellos hermanos que aún desde allí, como bien lo podemos ver en los versos anteriores, como lo es el versículo 4, el versículo 5, donde habla la palabra de Dios y dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dando un poquito de contexto a esto, en los versos anteriores y en el capítulo 1 específicamente, el versículo 3, dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando el apóstol Pablo habla respecto a estos hermanos, se nota que él amaba mucho a estos hermanos en la fe en Cristo Jesús. Esto nos lleva al propósito de la carta, que es hacerle ver la deidad de Cristo y su señorío, y eliminar de raíz todos los problemas que hayan surgido de la iglesia en Colosa. De ahí partimos con nuestro tema, que es andad en él. Me gustaría, mis hermanos, que me acompañaran a la palabra de Dios, donde estuvimos nuestra lectura inicial,
en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vemos que el apóstol Pablo les exhorta a los colosenses el andar en Cristo. De ahí tomamos nuestro primer punto, que es: ¿qué quiere decir que andemos en Cristo? ¿Qué quiere decir que andemos en Él? Mis hermanos, acompáñenme por favor a la epístola de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos en Éfeso allí, quiere recordarles que el cristiano no tiene un llamado o un propósito más grande que el de imitar a su Señor. Ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo de salvación y al Señor Jesucristo. Esta es la imagen que ha sido para los creyentes mediante el nuevo nacimiento, que nos lleva a entender que como hijos amados de Dios, los creyentes debemos de ser cada vez más como nuestro Padre Celestial. También, hermanos míos, me gustaría que por favor fueran conmigo a la epístola en Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en Cristo ciertamente es andar en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Ciertamente, cuando un impío recibe al Espíritu Santo de Dios, éste mora en su vida permanentemente, y ya éste no anda en los deseos de su carne, sino conforme a los deseos del Espíritu de Dios que vive en él. Como dice el verso 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas, dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La palabra de Dios allí enfatiza claramente esto, mis hermanos. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. Hemos dejado atrás los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El Padre ahora es quien vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Su Espíritu vive en nosotros. Mis amados hermanos, estamos viendo algunos ejemplos de cómo Pablo exhortaba a los hermanos, de cómo andar en el Espíritu. Acompáñenme por favor también a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 a 12. La palabra de Dios dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. MacArthur habla del Padre como productor. Cuando el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, MacArthur dice: como un padre cuya meta es la sabiduría madura de sus hijos, el apóstol Pablo
concluyó su exhortación afirmando que un padre espiritual continuará esforzándose hasta que produzca hijos e hijas que anden como es digno, con vidas maduras. Anduvieseis se refiere a la conducta diaria. Debemos de andar en amor diariamente, mis hermanos, como Cristo anduvo. Andar en Cristo es más que una experiencia espiritual o simbólica. El andar en Cristo es un pleno entendimiento de su poder y su deidad. Es reconocer que debemos de estar firmemente plantados o establecidos en Cristo y además estar construyendo encima de la zapata espiritual que tenemos. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 20, nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo nos dice que el fundamento es Cristo Jesús. De allí surge la pregunta y nuestro segundo punto: ¿cómo andaremos en Él? Después que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu habita en nosotros de forma permanente. Esto es más que cierto. Esto es algo irrefutable e imbatible. No obstante, hay una diferencia entre ser salvo y otra entre realmente caminar con el Señor. La salvación, estamos seguros y de acuerdo que implica el perdón del pecado y la bendición de la seguridad eterna que nos da Cristo. Pero el caminar verdaderamente con Dios es el privilegio que cada día podemos tener cuando estamos estrechamente arraigados en Él. Solo entendiendo esto es que podemos conocer a Cristo Jesús verdaderamente. Es que podemos caminar con Él verdaderamente. ¿Usted alguna vez ha visto algún árbol moverse bruscamente por la fuerza de un viento? Soporta una inmensa presión, pero no cae. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien ancladas en el suelo. Nosotros podemos ser como ese árbol. Cuando nos enfrentamos a situaciones tormentosas en la vida, seremos capaces de aguantar si permanecemos arraigados y establecidos sobre el firmamento, sobre el fundamento que es Cristo. Asimismo, como ese árbol no se mueve por los embates del viento, cuando estamos arraigados, recibiendo esos nutrientes que solo Cristo puede darnos. Solo Cristo es el único que puede darnos esa seguridad, esa firmeza para poder resistir en cualquier momento, resistir en el día malo. Acompáñenme nueva vez, mis hermanos, a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 7, donde dice: arraigados y sobreedificados en Él. Allí, claramente, el apóstol Pablo está hablando de que debemos de, además de afianzarnos en Cristo, de que nuestra confianza, de nuestra seguridad debe de ser Cristo, así también debemos de estar sobreedificados en Él. Es decir, Cristo es el fundamento y nosotros como hijos de Dios debemos de tomar ese fundamento, esa zapata, para seguir construyendo allí, estar, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
También, mis hermanos, acompáñenme a la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, donde dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo utiliza estas palabras: perito arquitecto puse el fundamento. La palabra griega que él utiliza como arquitecto no solo contiene la idea de diseñador, sino también de constructor. La especialidad de Pablo era el diseño y la construcción de los fundamentos espirituales. Podemos ver el libro de Romanos capítulo 15 versículo 20 también. Y de esta porción de la palabra de Dios nos llama la atención algo muy interesante que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 15 versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo no solo buscaba el estar edificado en Cristo o sobreedificado en él, sino que él también buscaba la manera de cómo llevar ese cimiento fuerte que es Cristo, ese fundamento, llevarlo a los que no han conocido aún de Cristo también. Y en este sentido hay que tener cuenta y mucho cuidado con nuestras vidas. ¿Qué hacemos o qué no hacemos con ellas? Hace unos años, un predicador se mudó para Houston, Texas. Poco después, se subió al autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse, descubrió que el chofer le había dado $1 de más en el cambio. Mientras este hombre consideraba qué hacer, pensó para sí mismo: olvídalo. Es solo $1. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobús recibe mucho de las tarifas y no la echaría de menos. Acéptalo como un regalo de Dios. Pero cuando este hombre llegó a su parada, se detuvo y, pensando de nuevo, decidió darle el $1 al conductor diciéndole: tome, usted me dio este $1 de más. A lo que el conductor, con una sonrisa, le responde: sé que eres el nuevo predicador del pueblo. He pensado regresar a la iglesia y quería ver cómo usted haría si yo le daba cambio de más. Este hombre se bajó de aquel autobús y, sacudido por dentro, dijo: oh Dios, por poco vendo a tu hijo por $1. Mis hermanos, nuestra vida será la única Biblia que algunos leerán. Así que no olvides ser ejemplo en todo lo que haces. Hay personas que nunca en su vida leerán la Biblia quizás. Tal vez no le interesa acercarse a la palabra de Dios. Pero tanto tú como yo debemos de ser esos hijos de Dios verdaderos que muestran con su accionar la diferencia que es tener a Cristo en nuestras vidas, para que así los que no han conocido de Cristo puedan venir al conocimiento del Evangelio. Recuerda, el andar en Cristo es más que una experiencia espiritual. Es un pleno entendimiento
de su poder y de su deidad. Es reconocer que debemos de estar firmes, plantados y establecidos en Cristo. Cuando estamos plantados en Cristo Jesús, enraizados en Cristo y estamos sobreedificados en Cristo, nuestras vidas mostrarán a Cristo en nosotros. Además de esto, la palabra de nuestro Dios sigue diciendo en el versículo 7 del capítulo 2 de Colosenses: y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Cuando la palabra de Dios habla aquí de la fe, habla en el sentido que es objetivo, en un sentido que se refiere a la verdad de la doctrina cristiana, a la madurez y al fundamento que uno como cristiano debe de tener y al desarrollo que uno tiene que tener en Cristo Jesús a partir de una raíz profunda de la verdad bíblica. Mis amados hermanos, el ser arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, eso depende de una sana doctrina. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, 2 de Timoteo 3:16, 17, Tito 2:1. Todas estas cosas que vemos en la palabra de Dios son para nuestro crecimiento espiritual. Pero también hay ciertas cosas que nosotros como creyentes debemos de siempre recordar, que solo mediante la confianza que ponemos en Dios, al abandonar la autoconfianza que tenemos en nosotros mismos, es que nuestros corazones podrán entender que solo a través del pleno entendimiento del conocimiento de Cristo, del conocimiento de Dios Padre, es allí donde el ser arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, vamos a poder entender lo que es la gratitud que surge de todo creyente constantemente por la obra redentora, la obra poderosa que Dios permite en nuestras vidas. Entonces solo así seremos llenos de Dios. Solo comprendiendo y entendiendo lo que Dios hizo por nosotros, el fundamento que Él dejó a raíz de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, a raíz de su resurrección, del camino que Cristo trazó para nosotros, el camino que aquellos apóstoles, esos hombres de Dios, sufrieron, lucharon, entregaron sus vidas. Hoy en día nos toca a nosotros predicar ese mismo evangelio, el evangelio de la salvación. Estimado hermano, amado hermano en la fe, Cristo Jesús te dio salvación, se entregó por tus pecados, por mis pecados, para que nosotros anduviésemos arraigados, sobreedificados, en fe en Cristo Jesús y en acciones de gracias. Asimismo, estimado amigo, en esta noche, si quieres andar de esta misma manera, ven a Cristo Jesús. Solo Él puede darte salvación. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y esperando que nuestro Señor trabaje en cada una de sus vidas, en mi vida y en la vida de los amigos que nos escuchan. Que el Señor les bendiga grandemente. Grande gozo hay en mi alma
pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hermanos, hemos llegado a la parte final de este culto, pero sigamos adorando en nuestros hogares. Todo lo que hagamos sea para adorar. La adoración es un estilo de vida. Gracias por la predicación de la palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo la aplique a los corazones de quienes la necesitan en este momento, y la atesoremos para aquel momento en el que el Señor considere que necesitamos esa palabra, el Espíritu la pueda traer a nuestro entendimiento. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad preciosa. Gracias porque tú nos permites, el soberano, el majestuoso del universo, el poder hablar contigo, el poder hablar tu palabra. Señor, esperamos que todo haya sido dirigido por el Espíritu Santo y que cada uno haya tomado de este culto, de la predicación, la parte que le corresponde, que hayamos escuchado tu voz hablándonos, que tomemos el culto, el mensaje para nosotros. Dirígenos en el resto de esta noche, todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.